Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si existe una técnica que se pueda vanagloriar de haber democratizado el arte, es, sin duda, el grabado. No todo el mundo puede adquirir una pintura de un artista famoso, pero un grabado está casi al alcance de todos los bolsillos. Nuestro invitado de hoy, el artista mexicano Fernando Aceves Humana, es también artista invitado de la Bienal del Grabado en Sarcelles, a 2 pasos de París, que va a abrir sus puertas el próximo 25 de noviembre. Único pintor que ha atestiguado la excavación arqueológica de Hueytzonpantli, cerca del Templo Mayor de la Ciudad de México. No me acuerdo ahorita el nombre de esta ofrenda, era una mujer que degollaron y colocaron sobre los que ya eran huesos de un puma joven. Entonces hay dos cuadros que están ahí, que el cráneo está a esta altura y luego va bajando hasta que ya me tocó ver que llegó el equipo de restauradores y levantó la cabeza. Entonces ahí no pude dormir durante como 3 días sintiendo que no debía haber visto eso. Muy buenas tardes, Fernando. Fernando Aceves Humana. Bienvenido a Radio Francia Muchas Internacional. Estábamos viendo imágenes de tu trabajo en un sitio arqueológico mexicano. ¿Qué se siente estando tan cerca de un pasado remoto? Pues es que lo que yo busco cuando suelo pintar a plein air, pues, Al aire libre. al aire libre. Es la experiencia. La experiencia está en el lugar, de ver y testimoniar. Y ha sido una suerte trabajar con equipos de arqueólogos. Tengo una pasión por la arqueología muy fuerte, que han tenido la sensibilidad de permitirme trabajar en excavaciones que son fantásticas, como el Hueytzonpantli, que es un edificio hecho de cráneos humanos en vez de ladrillos. Es cal, barro, arena y cráneos. Cara con cara, nuca con nuca, muros muy espesos. Y son cráneos de sacrificados. Entonces es muy duro trabajar ahí porque es como una dona de energía o también un monumento a la falta de empatía. Es algo muy fuerte. Entonces yo trabajo viendo cada uno, preguntándome qué paisajes vieron, si se enamoraron, que es masivo, es muy difícil, ¿no? Si hay tantos cráneos utilizados para la construcción, es que había muchos. Sí, o sea, se sacrificaba a la gente para alimentar el sol, se tiraba el cuerpo desde la pirámide del Templo Mayor. Ahí había unos expertos que los destazaban, una parte era para comer, otra no se sabe el destino, pero parece que era para alimentar el zoológico, o más bien el criadero de animales que serían sacrificados, y los cráneos les quitaban el cerebro, la piel, dejaban los tendones de la boca nada más, y los metían como brochetas quitándole los parietales, y ya que estaban secos los usaban como material de construcción. Pues no era un bonito destino, ¿no? Terrible. Eso me recuerda a las catacumbas de París, que seguramente tú has visitado, Ajá. donde, bueno, no eran sacrificados, eran los restos de un cementerio parisino pero fueron ordenados y colocados esos cráneos muy artísticamente. Sí, allí quien me dio permiso fue Raúl Barrera, el director del programa de arqueología urbana, y lo primero que le pregunté es, ¿has soñado con esto? Me dice, no, pero ahora sí, de día digo, ¿qué hago, no? Qué horrible. Permíteme, Fernando, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la Ciudad de México en 1969, donde vas a estudiar artes visuales en la UNAM. Pero también vas a estudiar una especialización de grabado en Roma, grabado sobre metal. ¿Qué es lo que te fascinó de esta técnica del grabado? Pues el grabado es... el grabado cuando bruñes, por ejemplo, el metal, queda una capa como gelatinosa, muy bonita, la línea, el gesto, la fuerza de la línea, el trabajo. Es muy parecido a la cocina, tanto el grabado como la litografía. Y entonces, si trabajas 4 o 5 placas a la vez, es una velocidad enorme, ¿no? Y pues yo estoy muy agradecido de ser invitado por Jean-Pierre Tanguy a la Bienal de Sarcelles. Estoy muy agradecido con Francia también porque tuve una beca de excelencia artística y una especialización de litografía en el taller Claude Bramsen. Y pues bueno, estoy aquí también. He tenido una relación muy buena con Patrick Debroux y Julie Gerbeau, que nos donaron su prensa Boiran, una prensa de 6,5 toneladas que es arqueología industrial,
que está en Oaxaca, y con ella fundamos una escuela para jóvenes de comunidades rurales. De eso hablaremos, pero me gustaría que nos contases, tu primera beca en el extranjero fue en Senegal, vas a pasar Sí. un año ahí en Senegal. No, 3 meses nada 3 meses más. solo, bueno, no está mal. ¿Cómo fue esa experiencia? Imagino No, que fue, África es otro mundo para un sí, mexicano. fue increíble. Ahí está ahorita una exposición en el Quebranlí de Senghor, y mencionan a Eric Cámara, que es alguien que se formó en México, de hecho en antropología, era restaurador y ahorita es uno de los comisarios o curadores más importantes de México. Él me abrió las puertas del país, entonces el problema de cuando viajo es que me siento en casa en todos lados, ¿no? A principios de este siglo, como nos decías, otra beca del gobierno francés te va a llevar un año a la Cité Internacional de las Artes aquí en París. Sí. ¿Es un tópico o París es todavía la capital del arte mundial? Pues hay muchísimo, hay muchísimo. No sé si sea la capital, pero hay muchísimo. Y ahí lo que hice fue aprovechar para trabajar con animales disecados del Museo de Historia Natural en el subsuelo, digamos, en la colección no expuesta, haciendo un paralelismo con la inmigración ilegal, un poquito como este miedo a lo extraño, cómo lo afronta la sociedad, pensándolo un poco como si fuera una fábula, ¿no? El miedo a lo diferente, y también que pues humanos y estos especímenes comparten pues están en la desprotección total, no sé cómo decirlo, pero algo Terrible, así. ¿no? Es una situación difícil. En el 2007 colaboras en la creación de los primeros talleres en Laos de grabado. La relación de Oriente con el grabado es muy diferente, ¿no?, que la Sí, nuestra. bueno, ese taller curiosamente lo fundó Jean-Pierre Tanguy, que es el comisario de la Bienal, y nos fuimos pues, a enterar. Él después trabajó en Bangkok en un taller que yo formé en Tuchung Art Center. Y pues pasando por Camboya, me percaté que no había una prensa de grabado en todo el país, y se volvió como una obsesión. Fue una necesidad que sentía en la piel, ¿no? Entonces hablamos con el director de la Escuela de Bellas Artes de allá, y en 2010 armamos un colectivo para llevar en 2011 una prensa desde México. Todo el material viene desde allá y arraigó. Está a cargo de Chambitarín, del maestro titular, y lleva 11 años trabajando. Y Fernando, ¿a qué es debido que no había prensas en Camboya? ¿Quizás por la guerra o porque No, es culturalmente, de antes, es de antes. Quien culturalmente fundó no, la no? guerra es Georges Grolier. Quien fundó la Escuela de Bellas Artes es Georges Grolier, pero una escuela para preservar las tradiciones ante digamos, ante Occidente. Entonces no era una tradición, no se preocupó de ponerla, y después, pues no sé por qué no. Sí se imprimía, había gente que sabía hacer grabado, se imprimía fuera de Camboya, y si hubo una prensa de rodillo, estuvo en el Banco Nacional porque hacían pruebas, pero los Gemeres Rojos volaron el banco, fue de las primeras cosas, pero nunca fue de uso público. Entonces fue una experiencia fantástica porque arraigó, y además en Camboya tienen la noción, porque ha sido reciente y la posguerra ha sido un momento muy difícil, de que la educación es todo. Entonces son los mejores alumnos, solidarios, activos. Ha sido una experiencia fantástica. La guerra también ha dado muchos cráneos ahí en Camboya, ¿no? Sí. Desgraciadamente. Terrible. En Oaxaca vas a crear con un colectivo de artistas, Tequio, la Buena Impresión. Cuéntanos, ¿qué es ese grupo de artistas? Pues bueno, a partir de la experiencia en Camboya, pues pensamos en llevar una prensa de litografía muy grande, una prensa Boarán de 1909 que pesa 6,5 toneladas. 6 toneladas. Sí, y puede producir 1000 carteles en una hora. Era el boom de la litografía como medio de expresión comercial o publicitario, ¿no? Quedan 20 en el mundo, y hay la mayoría en grandes casas de edición europeas, hay varias en Francia, y una en Estados Unidos y 3 en México, de las cuales 2 funcionan. Y lo que hicimos fue hacer como una escuela para jóvenes de comunidades rurales. Nosotros vimos una convocatoria de que se regalaba prensa a condición de que quien la quisiera pagara la salida. En realidad era quién iba a quedarse esa prensa que tanto quería Patrick Debro y Julie Gerbeau. Patrick fue maestro de litografía en la Escuela Superior de Arte de Bellas Artes de aquí, y nos eligió entre 2000 candidatos. Y bueno, se nos hizo fácil. Y entonces fundamos una organización no gubernamental en la cual nosotros
salimos a enseñar en comunidades, escogemos al mejor para que se venga a formar con nosotros, o formamos como misioneros de la gráfica, impresores que van con prensas móviles, escogen a los mejores alumnos y les dan seguimiento para que ellos pongan sus propios talleres. ¿Por qué? Porque Oaxaca sí es un momento en el que las prensas sí puede ser algo que es un oficio, puede ser un oficio redituable. Es la ciudad que tiene más talleres en el mundo y es la ciudad con una gráfica más activa. Además, es un vector muy democrático, ¿no? Y muy joven. Y muy joven. Joven. Son colectivos de jóvenes que compran sus prensas y abren sus propios talleres y siempre hay como un deseo de apoyar a los demás. Una cosa muy bella del grabado es que las prensas son colectivas. Las prensas siempre crean una comunidad, ayudan al tejido social, te conmueven y entre los alumnos se van enseñando. O sea, a mí lo que me conmueve mucho, por ejemplo, de Camboya es que los alumnos le enseñan a los compañeros de primer ingreso y al momento que sale la prensa del rodillo, la cara del chavo, que estoy seguro que no va a dormir pensando en la siguiente edición. Y es tan fuerte eso que hizo que me dedicara a esto de por vida. Ha evolucionado mucho, ¿no? El grabado desde Durero hasta nuestros días. Hubo una época en que el grabado era solo poder reproducir obras de grandes maestros, ¿no? Ahí te va, el grabado es como la cocina. La cocina también ha evolucionado, pero la base es la misma. Es el sabor, es la cultura regional, los materiales circundantes. Entonces, cada taller en cada país tiene su propio sabor. Todo depende, sobre todo en la litografía, la altura, la humedad, todo. Entonces, no es lo mismo imprimir en Estocolmo que imprimir en Sudán o que imprimir en Yucatán que imprimir en Francia. Son recetas y tiene que haber un intercambio entre impresores. Y es lo que nosotros procuramos, tratar de hacer residencias y intercambios en un gremio que generalmente ha sido menospreciado o ignorado, más bien, es un olvido global. El impresor es alguien que tiene que tratar con un artista que generalmente es un poco neurótico. Sale un trabajo, lo guía y todo, no interviene, tiene que conocer su trabajo además, pero en el momento de la inauguración nadie lo menciona, ¿no? Entonces tampoco hay residencias para impresores, tampoco hay concursos para impresores, no hay nada. Entonces es muy difícil y esa es una crisis que sucede en Europa y en los países de Occidente porque no hay una política que apoye a este gremio cuando ellos ha sido tan importante Occidente para la fineza y para la especialización, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? ¿Cómo es el trabajo del artista con el impresor? Tiene que haber una complicidad, sin duda. Aquí, Sí, por ejemplo, Picasso, Miró, imprimieron muchos grabados aquí sí, en París. muchísimos, y litografías también, y eran muy osados, ¿no? Pues el impresor tiene que hacer que el espacio que se sienta a gusto, cómo sacarlo mejor, conocer bien el trabajo, y también, pues, decirle qué se puede hacer y qué no, cuáles son los potenciales, mostrarle el camino, pero no decirle cuál escogería él. Eso es un buen impresor. Y Interesante. además, hacer una edición estable en la que todas salgan igual, y siempre hay un juego manual donde el talento del impresor tiene que ver. Por supuesto, el artista no está al corriente de todas las técnicas posibles, ¿no? Hay cientos de técnicas de grabado. Sí, sí, no, y también depende del artista, ¿no? Pero cuando es un artista conocedor es un trabajo que llega muy, muy lejos. Gracias a la buena impresión que habéis dado allí en Oaxaca, Oaxaca se ha convertido en la capital mexicana del grabado, ¿no? No, no es gracias a mí, es gracias al Taller Tamayo de 1974 que fundó Roberto Doniz, Francisco Toledo le apoyó, también Tamayo, y que han hecho una generación en la cual todo mundo sabe lo que es aguatinta, lo que es todo. En cualquier restaurante humilde hay un grabado hecho por la tía, por la hermana. Digamos que Oaxaca es una zona muy creativa desde antes del intercambio de los dos mundos y Oaxaca decidió adoptar el grabado como una tradición. Impresionante, ¿no? Bueno, eso pasa con el grabado. Volviendo a la Bienal de Sarcelles, es uno de los pocos eventos, ¿no? Dedicados exclusivamente al grabado en el mundo. Yo no conozco otro, o quizás sí. Bueno, hay el Salón de la Estampa también aquí, también en México hay algunas bienales de grabado o concursos de grabado que tratan de apoyar y de encontrar, porque hay una cosa muy bonita y que es algo es el amor al papel impreso, ¿no? Que eso todo mundo bueno, la mayoría de la gente cuando ves un buen libro o una buena carpeta, un cofret,
es un momento especial. No, hemos olvidado de hablar de la importancia del papel, precisamente, ¿no? La calidad, la textura, el repujado, ¿no? Escoges tus propios papeles, imagino. Sí, sí, sí. Y es táctil, ¿no? Y también, digo, puedes variar sobre la misma matriz, puedes variar infinidad de veces y hacer distintas ediciones. Es como un papel. Qué gran, ¿no? ¿Qué significa para ti haber sido invitado a París para esta feria? Yo me siento muy afortunado, muy agradecido con la vida y con pues, Jean-Pierre Tanguy, con Patrick, que propició también esto, Patrick Debroy y Julie Gerbeau. Pues yo tengo un cariño enorme por Francia, me trataron como rey, me la paso muy bien, hace 8 años que no venía. Y también, pues, el haber participado y procurando con el equipo de La Buena Impresión, que no somos solo yo, sino el maestro Daniel Barraza, María Miranda y Guillermo Orduña, viendo en internet, buscamos todo el panorama de la gráfica en México para poder enseñárselo ya como un poco más decantado a Jean-Pierre, que después fue a buscar, a ver talleres también, escogió y fue a visitar los talleres en Oaxaca y ya estaba harto de ver tanto taller. Eran 10 al día, ¿no? Digo, ¿cuántos talleres hay en Oaxaca? Alrededor de 60 talleres. No está mal, ¿eh? No hay otro lugar ahorita. ¿Para una ciudad cuántos habitantes tiene Oaxaca ahora? Alrededor de 1 millón de habitantes, 1,5 millones. Bueno, es una ciudad mediana, pero bueno, 60 talleres de grabado. Impresionante. Sí. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado aquí con nosotros. Ya lo saben, tienen una cita... Perdona, ¿querías decir algo? No, pues quería invitarlos a la Bienal, que se inaugura este sábado 25 a las 18 horas en Sarcelles. Y pues hay 400 artistas, 450 obras, participan 36 países y 250 artistas, de los cuales una buena selección es el panorama de la gráfica actual en México, en esta Bienal que lleva 40 años de existencia. No está nada mal. Ya lo saben, del 25 de noviembre al 10 de diciembre en la localidad de Sarcelles, a 2 pasos de París, no está muy lejos. Gracias de nuevo, Fernando. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, que son los técnicos que nos han ayudado a la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, como te decía, que nos siguen en todo el continente americano, en Oaxaca, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una red, la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. A ti por tu amabilidad. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.